Hola de nuevo chicos, en esta segunda parte vamos a ver cómo poder ingresar ya a nuestra recién creada cuenta dentro de CIMIC y poder ingresar también a nuestro sitio web que debimos haber definido en determinado momento. He preparado acá un documento de texto donde yo les muestro a ustedes primero el sitio a donde deben de ir, que es el sitio de CIMIC. Si ustedes recordarán en el anterior, yo les mostré que coloqué como usuario B. Sandoval y coloqué una contraseña. Otra cosa que hay que recordar es el sitio web que creamos, que en mi caso este es el usuario y la contraseña que yo designé. Y en este video vamos a ver la tercera y última parte de cómo poder crear una base de datos dentro de CIMIC para que la base de datos esté completamente en línea y podamos utilizar SQL Buddy para administrar esa base de datos. En las clases anteriores, si ustedes recuerdan, hemos estado utilizando Access como gestor de base de datos, pero ahora la intención es poder utilizar un gestor de base de datos que sea en línea, un administrador de base de datos en línea, y para eso vamos a utilizar la herramienta de SQL Buddy para poder administrar esa base de datos. Entonces vamos a proceder. Si ustedes van al sitio web de CIMIC podrán ver el login o el espacio para hacer login. Yo voy a colocar aquí los datos que he anotado inclusive por ahí para que no se me olviden, y es algo que les recomiendo a ustedes que hagan. Una vez ustedes han logrado entrar al portal de CIMIC, notarán que aquí abajo ya nos aparece el sitio web que creamos también. Voy a hacer un login a ese sitio web. Colocamos la contraseña que ustedes definieron, que yo les recomendé igual que fuera la misma que para entrar al portal de CIMIC. Y ahora ya estoy no solo dentro de CIMIC, dentro de su portal, sino que también estoy dentro de mi sitio web. Notarán que acá tienen dos herramientas que dice mi SQL o MySQL. Una es un administrador de base de datos, un manejador, perdón, o un gestor de base de datos que nos va a servir para poder generar la base de datos como tal, y para poderla administrar posteriormente vamos a utilizar esta herramienta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos. La base de datos que vamos a estar creando de ejemplo va a ser una base de datos que nos va a servir a nosotros como agenda. Por lo tanto, esa base de datos precisamente le vamos a colocar el nombre de agenda, ¿ya? Y noten que la base de datos como tal tiene este nombre completo. Entonces, voy a copiar esa información porque me va a ser de utilidad más adelante. El nombre de la base de datos entonces es Bani Sandoval-ZXQ, que si ustedes recuerdan es el nombre inclusive de usuario. Y yo voy a colocar entonces que mi base de datos se llama agenda. Este primer paso entonces crea la base de datos vacía. Por lo tanto, una vez tengo yo definido el nombre, le voy a dar crear la base de datos. Al darle clic a ese icono, nos va a decir que se ha creado satisfactoriamente la base de datos, y si ustedes visualizan por acá abajo, ya debemos de tener una base de datos existente. Y conforme ustedes vayan haciendo más ejercicios, van a ir logrando ver todas las bases de datos que ustedes vayan creando. Lo siguiente es poder crear un usuario para esa base de datos. Si ustedes recordarán, cuando empezamos a ver SQL, yo les comenté a ustedes de que había un lenguaje que se llamaba DCL o Data Control Language. Ese lenguaje sirve para poder administrar la base de datos como tal, pero más importante aún, para poder administrar los usuarios que tienen acceso a esa base de datos. Nosotros acá no estamos trabajando en SQL directamente, sino lo que estamos haciendo es definiendo a través de este administrador que tiene CIMIC ese usuario para que tenga acceso a la base de datos que acabamos de crear. El usuario que vamos a crear va a ser el usuario que va a tener acceso a todas las bases de datos que creemos ahí. Ustedes inclusive pueden definir un usuario por base de datos, pero nosotros no vamos a complicar mucho y vamos a crear un único usuario para todas las bases de datos que hagamos. Entonces, a este usuario yo le voy a llamar usuario BD, y de nuevo, el nombre de usuario es todo esto que está por acá y la palabra usuario BD. Entonces, mi usuario es esto más lo que acabo de definir, ¿verdad? Usuario BD. De esta forma. Nos va a solicitar una contraseña. Yo les voy a mostrar a ustedes la contraseña porque pues ustedes de todos modos pueden utilizar una similar. Le voy a colocar paz
usuario BD, que es exactamente el mismo que está acá, solo que le coloqué la palabra pass antes. Voy a copiar esto y le voy a colocar eso como password. Una vez tengamos el nombre de usuario y 2 veces ingresada la contraseña, le damos crear usuario. Y deberíamos de no tener ninguna dificultad entonces para poder generar esas dos cosas. Entonces recuerden, tenemos la base de datos ya creada que se llama agenda, que se llama realmente lo que tiene todo este nombre por acá, ¿ya? Y tenemos el usuario que está por acá. Entonces, el tercer paso, lo que hay que hacer, como tercera parte, perdón, es lograr que el usuario que se llama 744862-usuario BD se enlace con la base de datos que acabamos de crear. Recuerden que en Access esto no era necesario porque Access asume que va a estar trabajando un único usuario dentro de la base de datos. Sin embargo, yo puedo acá definir diferentes accesos a diferentes usuarios. Por ejemplo, yo le puedo definir que Juanito pueda insertar datos, pero por ejemplo no pueda crear tablas. Entonces yo puedo ir modificando las diferentes opciones que tiene cada usuario. Para este caso, como yo quiero que este usuario que voy a usar yo tenga todos estos privilegios, dejamos todos chequeaditos y nos aseguramos nada más que el usuario que acabo de crear lo vincule a la base de datos correcta. Damos a asignar privilegios y entonces la base de datos ahora va a poder ser manipulada por el usuario que acabamos de definir. Una vez tengamos esta parte definida, podemos regresar al panel de control a ir a buscar de hecho el administrador de la base de datos o el Database Administrator. Si regresamos a la pantalla donde estábamos hace un minuto, noten que también podemos accederlo a través de acá, ¿verdad? Donde dice Database Administrator. Si se sienten más cómodos, simplemente regresan al panel de control y dan clic en Administrador de la base de datos. La parte crucial ahora es poder utilizar todos esos datos que acabamos de adquirir, como el nombre de la base de datos, el password y el usuario. Cuando ustedes le dan clic ahí, nos aparecen entonces todos esos datos para poderlos ingresar. Entonces voy a hacer esto a un lado. Vamos a tratar de ir viendo para verificar que tengamos todo esto correcto. Entonces, noten que mi nombre de usuario es este que está por acá. Entonces lo voy a copiar y me lo voy a traer para acá. La contraseña también la tenemos ahí a la mano, yo se las compartí. Hagan que sea algo sencillo de utilizar o de recordar para esta base de datos. En teoría debería de ser algo que sea seguro, sin embargo, por propósitos de este ejercicio no es necesario. Y nuestra base de datos es esta que está por acá, ¿verdad? En algún momento el administrador de CIMIC coloca un punto y un asterisco para el nombre de la base de datos. Simplemente evítenlo para poder entrar al sistema y le van a dar clic en Submit. Y esto les va a permitir entrar finalmente a la herramienta que se llama SQL Buddy. Pueden notar ustedes por acá arriba que está haciendo el proceso de verificación. Ustedes entran acá y una vez ustedes están en esta pantalla, eso significa que ya están dentro de SQL Buddy y posteriormente entonces ahora vamos a trabajar un esquema de una base de datos para una agenda como muestra para que ustedes puedan ya empezar a familiarizarse sobre cómo crear bases de datos en línea a través de esta herramienta de SQL Buddy que le proporciona el servidor CIMIC.